Bienvenidos todos. Vamos a empezar el culto cantando el número 333. Hay un nombre en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió. Ya por su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Pues vamos a empezar en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias que en este día lluviosa nos has permitido llegar, Padre. Y de verdad esperamos grandes cosas, Padre. Esperamos de tu presencia. Esperamos que tú nos hables, que realmente nos bendigas en este tiempo, Padre. Queremos que tú recibes nuestras alabanzas, Padre. Queremos adorarle. Y tú eres precioso y eres glorioso. Y te damos las gracias. Te damos gracias especialmente por Cristo. Y es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 311. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús.
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Es un gozo verles. Y para los que nos están viendo por el internet, bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 47. Lucas capítulo 1, versículo 47. La palabra de Dios nos dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Repito en favor del pueblo. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vamos a abrir en oración. Padre Celestial, gracias, Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Padre, que tú nos hables, que de verdad podemos salir de aquí diferente, que entramos más animados de tus grandes obras, de tu poder. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Realmente estas sí son palabras de poder. He titulado el sermón Palabras de Poder. Y realmente estas palabras se olvidan. ¿Por qué digo eso? Israel se le perdió esta gran verdad. Dios mi Salvador. Israel lo perdió. Hoy en día medio mundo que predica un evangelio a base de obras, tú tienes que hacer algo, a ellos se les ha olvidado. Casi a todo el mundo se ha olvidado de estas palabras tan poderosas. Dios, mi Salvador. En vez de que Dios sea el Salvador, están buscando justificarse delante de Dios a través de lo que ellos hacen. Y es triste. Si vamos a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, y miramos los versículos 1 al 3, aquí Pablo habla de Israel. Romanos 10, 1 al 3, versículos 1 al 3 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El punto aquí es, están tratando de justificarse a sí mismos. Y todo el mundo, hasta yo me acuerdo que como niño, yo quería estar bien con Dios y buscaba justificarme, llegar, aunque yo sabía que ya había fallado. ¿Y qué era la esperanza? Pues tratar de hacer algo. Se perdió la verdad de que Dios, mi Salvador. Palabras de poder, pero son ignorados. Si vamos a Gálatas 3:24, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3:24. Aquí nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El punto aquí es, ¿para qué era la ley? ¿Para qué era hacer buenas obras? No era para justificar a uno, sino para enseñarnos que no podemos. Que no podemos. Era un ayo. Un ayo es un maestro, uno que lleva la educación de los estudiantes. Y aquí nos dice que eso era para llevarnos a Cristo. Pero Israel se desvió tanto, pues que estaban tratando de justificarse a sí mismo. Y hoy en día la mayoría hasta se consideran religiosos o cristianos o lo que sea, que devotos a Dios, pero están tratando de justificarse ante los hombres, ante Dios, y han perdido estas palabras de poder. Dios, mi Salvador. Si vamos a Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27, Cristo hablando aquí. Juan capítulo 6, versículo 27. Cristo dice, trabajar por la comida que perece. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Aquí vemos que dice aquí, trabajar. Trabajar. ¿Cómo que trabajar? Así que aquí vemos que Cristo utiliza la palabra trabajar para describir cómo el pueblo trabaja para conseguir la comida física. Vieron que Él hizo milagros y les dio a comer. Y querían más. Querían que Él siguiera darles a comer. Y aquí Cristo dice, trabajar. ¿Para conseguir qué? Esa comida que permanece para vida eterna. Parece una confusión, ¿no? Trabajar para la vida eterna. ¿Cómo es que trabajamos para la vida eterna? No es por la gracia de Dios. ¿No es un regalo de Dios? Claro que sí. Pero ¿por qué dice Cristo trabajar? Parece una confusión, ¿verdad? Pues vamos a Juan capítulo 6. Vamos a mirar a los versículos 27 al 29.
para entender el contexto donde se está hablando aquí. Porque sin el contexto, pues llegamos al pretexto y al error. Todo se debe revisar en el contexto donde se encuentra. Así que aquí Cristo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Wow, leyendo el contexto sale diferente, bastante diferente. Nada más leyendo el primer versículo, trabajar. ¿Podemos trabajar para la vida eterna? Pues la respuesta es sí, sí puedes. Pero tienes que ser perfecto en cada obra, cada pensamiento. Y el punto es imposible. Por eso es un maestro que te enseña. Necesitas a Cristo. Te lleva a Cristo. Aquí en el versículo 27, lo primero que vemos aquí es, Cristo aclara que Él es el que da esta comida. Si alguien te da comida, ¿tú trabajaste para eso, para ello? No, no necesariamente. El punto es trabajar en qué sentido estaba diciendo Cristo. Pues la gente estaba trabajando para la comida física, para llenar la barriga. Pero Él dijo, no, en vez de buscar eso, en vez de enfocar en eso, no, buscar la vida eterna. Yo te lo doy. Ahora, bastante diferente de que en el principio vimos, ¿verdad? Vamos al versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Obviamente no entendieron lo que Cristo acaba de decir. Él dijo, yo te puedo dar esa comida que es vida eterna. Pero no le entendieron. Ellos otra vez preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tengo que hacer para recibir esta comida? La raza humana es un poquito duro de cabeza en cuanto a esto. Desde el principio han tratado de justificarse. Cristo vino y todavía, hoy en día, todavía la gente está tratando de justificarse. No entienden. Es la ignorancia que mata. Si han escuchado las palabras, Dios mi Salvador, pero no creen en eso, no entienden eso. Son ignorantes porque siguen tratando a través de sus obras justificarse. En vez de recibirlo como regalo de parte de Cristo. El versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El punto es, ¿de quién es la obra? ¿Que uno cree? Es la obra de Dios. Así que creer en Dios no es una obra que nosotros podemos hacer. No podemos glorificarnos o justificarnos. Pues yo creí. No. Dios te ayudó a llegar a poder creer. Fue la obra de Dios
No es la obra de uno, es la obra de Dios, que tú puedes llegar al punto de entender y aceptar el regalo de Dios. ¿En qué podemos jactarnos o justificarnos en cuanto a eso? No, es la obra de Dios que nos hace creer. Así que Cristo aclara que el trabajo que se tiene que hacer es creer. Y ni es el trabajo nuestro, es el trabajo de Dios, no de nosotros. Súper claro, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué trabajo hay en todo esto? Pues ninguno nuestro. Y este es el punto que Cristo estaba tratando de darles al pueblo, a Israel. Pero no, ellos se cerraron. Tanto que su enfoque total era, ¿qué debo hacer yo? Y se perdieron. Se perdieron de las palabras de poder aquí. Dios, mi Salvador. Y lo cambiaron. Yo soy mi Salvador. Suena mal, ¿verdad? Dios mi Salvador suena bonito, ¿verdad? Pero yo mi Salvador, no suena bien. Súper mal. Así que esta era la primera cosa que debíamos ver, el contexto aquí. Así que Cristo no estaba diciendo trabajar para ganarte la vida eterna. No, Él estaba diciendo, busca el regalo de Dios que yo te puedo dar. Deja que Dios haga la obra en tu vida para que tú aceptes, crees en el Hijo. La segunda cosa, pues debemos entender con quién está hablando Jesús. ¿Con quién está hablando Jesús? Pues ya dije, un pueblo que piensa que puede conseguir la vida eterna por sus propias obras, ¿verdad? Suena como el pueblo hoy en día. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 y vamos a ver los versículos 16 al 17. Mateo 19. Los versículos 16 al 17. Aquí Cristo hablando dice, Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, y etcétera, etcétera. Ya me pasé. Nada más era 16 y 17, pero es bueno leer el contexto aquí. Pero vemos aquí algo raro. Aquí este hombre vino a Cristo y le preguntó, ¿cómo puedo obtener vida eterna? Y Cristo no le dijo, es por gracia, es un regalo, yo te lo doy. No le dijo así. ¿Por qué no le dijo así? Porque este muchacho estaba encerrado, enfocado en ¿qué debo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Y Cristo le responde, ahí mismo donde piensa que esta es la manera que yo me voy a salvar. Le toca ahí mismo. Pues vamos a leerlo otra vez.
¿Por qué me llamáis bueno? ¿Jesucristo no es Dios? Claro que sí. ¿Es bueno? Claro que sí. Pero ¿por qué le está preguntando? ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué no nada más le dijo, es por gracia, es un regalo, yo te lo doy? Porque no lo va a recibir de esa manera. Porque es un pueblo terco, ignoran, se han perdido de las palabras de poder, Dios mi Salvador. En vez de eso, yo me voy a salvar. Y Jesucristo tuvo que cortarle la base de sus pensamientos. Él pensaba, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Por qué me llamáis bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Pero luego le dice, si quieres, guarda los mandamientos. Sí, te puedes salvar guardando los mandamientos, pero que tú tienes que ser perfecto y guardarlos todos, sin fallar ni una vez. ¿Es posible eso? No. ¿Sabes que los versículos 25 y 26 aclara el contexto aquí? Si vamos a Mateo 19 y miramos los versículos 25 al 26, aquí dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué se asombraron? Pues porque este muchacho negó. Porque Cristo le dijo, te falta una cosa, va y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás riquezas en el cielo. Pero él se fue triste, rechazó. Porque Dios estaba pidiendo algo demasiado de él. Él estaba confiando en sus riquezas. Para eso él estaba viviendo en vez de querer vivir para Dios. Y los discípulos, sí, de verdad. ¿Quién podrá ser salvo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, si es de los hombres, nadie. Nadie. Porque Cristo dice aquí, para los hombres esto es imposible. Es imposible que nos salvamos. Es imposible que nos justificamos. No importa qué hacemos, es imposible. Pero hoy en día, en ese día y antes de ese día, todos están tratando de justificarse, haciendo lo imposible. Quizás Dios lo acepte, porque no saben si Dios va a aceptar el esfuerzo que están tratando de hacer. Pero Cristo lo dice, para los hombres es imposible. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada, ninguna obra de valor por el cual podemos salvarnos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y ya, un pecado y ya arruinamos, no importa cuántas cosas buenas hacemos. Es imposible salvarnos a nosotros mismos.
Y la ley era ayo o maestro para llevarnos a Cristo, para enseñarnos. Tú no puedes. Pero la gran verdad aquí que Cristo demuestra, para Dios todo es posible. Todo es posible. Dios es el que salva. Dios mi Salvador. Palabras de poder. Pero este pueblo ignorante no entiende. Siguen y se jactan y se creen. ¿Sabes que hay 4 cosas que se debe hacer para recibir la vida eterna? ¿Notaste que utilicé la palabra hacer? Sí, es hacer. Hacer para recibir la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿son trabajo nuestro? Bueno, ya vimos que creer no es trabajo nuestro, es la obra de Dios, ¿verdad? La respuesta es, nadie, déjeme leer aquí, nadie si es de los hombres, ok, sí, nadie puede salvarse si es de los hombres, pero para Dios sí se puede. Ahora sí puedo leer mis propias notas aquí. Vamos con la primera, número 1. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Yo sé que esto es un repaso para todos ustedes, pero puedes compartir esto con otros que no conocen. Romanos capítulo 10, versículo 9. Aquí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí dice, creer en mi corazón. La palabra de poder aquí es creer. Tenemos que creer para ser salvos, para ser perdonados de nuestros pecados, de ser justificados por Dios y no sí mismo. Creer es poner tu confianza y dependencia en la obra de Cristo para recibir perdón y la justificación. ¿Hay trabajo nuestro en esto? Si tú crees, es decir, tú pones tu confianza y dependencia en la obra de Cristo en la cruz de Calvario, ¿hay trabajo en esto? No, no hay trabajo en eso. El trabajo es de Cristo. ¿Quién es el Salvador? ¿Nosotros? No, Jesucristo es el Salvador. Vamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21. Aquí en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién va a salvar al pueblo de sus pecados? Jesús. No el pueblo mismo, ¿verdad? No uno mismo. Desde el principio hasta ahora todos saben que Jesucristo es el Salvador. Dios, mi Salvador. Pero es tan raro que ignoran eso y están tratando de justificarse. Hasta dicen que creer es una obra nuestra. No, no es una obra nuestra. Es la obra de Dios que nosotros creemos. Ya vimos eso.
Si vamos a Romanos 3:24, Romanos 3:24, aquí aclara. El perdón de nuestros pecados viene de Jesucristo, también la justificación. Romanos 3:24. Aquí en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Así que aquí nos dice claramente que la justificación, pues, ¿qué significa justificación? Pues es ser declarado inocente, como si nunca hubiese pecado. Eso es justificación. Gratuito, pues, sin obrar o pagar, o cobrar. Mejor dicho, sin cobrar o pagar. Así dice el diccionario Larousse. ¿Y gracia? Pues gracia es un favor no merecido. No se gana. Así que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no es de nosotros. No es algo que podemos ganar o pagar o hacer para recibir. La pregunta es, ¿hay trabajo en estas palabras? Justificación, gratuito, gracia. No. No hay trabajo. No hay trabajo nuestro. Es de Dios. No, pero nosotros como burros seguimos. No, yo tengo que hacer. Tengo que hacer algo. No. Así que creer no es una obra. Vamos a la segunda. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Otro elemento que para ser salvo tienes que hacer. La primera es, tenías que creer. La segunda es invocar. Romanos capítulo 10, versículo 13. Aquí nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy en día hay algunos que piensan que las oraciones les va a salvar. Si oro suficientemente o si oro suficientemente fuerte, Él me escucha. O si oro suficientemente sinceramente, y puedo seguir hablando de esa manera. ¿Viste que no utiliza la palabra oración? La oración no salva a nadie. Invocar el nombre del Señor. ¿Y qué significa invocar? Pues, aquí la palabra invocar significa clamar pidiendo ayuda. Es un grito de ayuda. No dice orar. Pero hay tanta gente que, pues yo he orado y yo creo que me va a salvar. Bueno, lo que debemos entender, la oración es un medio de comunicación. Nada más. Como estamos comunicando aquí, uno con el otro. La oración es la comunicación con Dios. Sencillamente, nada más. Pero si no comunicas correctamente, no te vas a salvar. Así que pidiendo ayuda no es una obra, sino es reconocer que no puedes hacer nada por sí mismo. ¿Verdad? Sí. Yo me acuerdo como jovencito, casi morí. Yo estaba en el río, ahí en Texas,
y caí en uno de esos pozos y no podía poner los pies y me estaba ahogando. Y dijeron que yo estaba gritando, clamando ayuda. Y gracias a Dios alguien me salvó. Entraron y me sacaron, me desmayé, casi no me acuerdo de todo eso, ni de quién me salvó, ni nada así. Pero en ese momento que yo estaba ahogándome, entendí, no había nada que yo podía hacer. El punto es invocar, no es un trabajo nuestro, es nada más clamar, reconociendo, no podemos salvarnos, necesitamos ayuda, la ayuda de Dios. ¿Hay trabajo en pedir ayuda? No hay trabajo. Si vamos a Juan capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 12, versículo 32. Aquí en Juan 12, 32, Cristo hablando dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El punto aquí es, la salvación es de Dios. Si Dios no te atrae a Él y te da la información, te da fe para que puedas entender y creer, no te puedes salvar. Y eso es la obra de Dios. Él te atrae. Él te trae a ese momento que tú puedes pedir ayuda. ¡Sálvame! Sin que Dios hace esa obra, no puedes pedir, no puedes invocar. Porque no vas a pedir lo adecuado. Hay tanta gente que todos los días, sálvame, 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 todos los días, sálvame. Y nunca se salvan. ¿Por qué? Están pidiendo la salvación. ¿Por qué no se salvan? Porque nunca lo reciben. No están comunicando correctamente. Dudan que Él lo va a dar. Antes que lo piden. ¿Por qué? Pues siguen pidiendo cada día. Eso significa que están pidiendo, pero no confían que lo va a dar. La oración no salva a nadie. Es Cristo quien salva. Y tenemos que pedir ayuda de Él para eso. Y eso no es una obra nuestra, es la obra de Él. Si vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12, para otra vez, clavarlo otra vez. Juan 4, 12. No. Hechos 4, 12, perdón. Dije Juan, pero no, es Hechos 4, 12. Hechos 4, 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí dice, no te puedes salvar. No te puedes justificar. Tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? En ningún otro hay salvación. Solo Cristo. Solo Cristo puede salvar. Dios, mi Salvador. ¿Cuántas veces tenemos que verlo? Tú no puedes. Es imposible para los hombres. Dios tiene que hacerlo. No te puedes salvar sí mismo. No importa cuánto dinero que tienes, cuánto pagas. No importa qué haces. No lo vas a lograr, porque en ningún otro hay salvación. Solo Jesucristo puede salvarte.
Y tú tienes que invocar, pedir ayuda en cuanto a esto. Y eso no es una obra tuya. Más bien es una vergüenza. Yo no puedo, así que tengo que pedir ayuda. Sí, tienes que reconocer que tú no puedes. Tienes que humillarte. Pero no se puede. Yo veo muchos que están obrando y se jactan. ¿Para qué me sirve 47 años de ser sacerdote? Claro que vamos. Gente así, sacerdotes así, que se jactan. ¿Para qué me sirve 47 años de ser sacerdote? ¿En qué están confiando? Lo que ellos han hecho. Pero la Biblia es súper clara. Cristo ha sido súper claro. La tercera cosa. La primera es, tenemos que creer. No es una obra nuestra, es la obra de Dios. Invocar. No hay obra, no hay trabajar en eso. Número 3. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, ahora sí, arrepentirse, eso sí es una obra nuestra, ¿verdad? ¿Qué es arrepentirme de mis pecados? ¿Qué es el arrepentimiento? Pues sencillamente el arrepentimiento es un cambio de actitud que se manifiesta en un cambio de acciones. ¿Hay trabajo en eso? ¿Que cambias tu actitud, cambias tu mente? ¿Hay trabajo en eso? No, es una decisión, no hay trabajo en eso. Pero hay algunos que dicen, no, el arrepentimiento es una obra nuestra. ¿Es una obra nuestra? Vamos a 2 Corintios 7, 9. 2 Corintios 7, capítulo 7, versículo 9. Aquí dice, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Aquí la frase contristados según Dios. ¿Qué significa la frase según Dios? Esto es interesante. Según Dios, es decir, conforme a Dios, de acuerdo con Dios. Es de Dios. Si uno se arrepienta según Dios, es decir, el arrepentimiento es de Dios, no nuestro. Y pues vamos a 2 de Timoteo 2:25 para ver esto. 2 de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién está dando el arrepentimiento? ¿Nosotros? No. Aquí dice, Dios les conceda. Dios les conceda. Así que el arrepentimiento es algo que Dios nos conceda. Y es un cambio de actitud para que resulta después en un cambio de acción. No son acciones que cambian
nuestra mente. No, es la reversa. No es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios. Él nos conceda el arrepentimiento, no nosotros mismos. Así que cuando la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer esto, ¿es nuestro trabajo? ¿Lo damos a nosotros mismos? No, Dios es el que nos da esto. Él es el origen de esto. El trabajo es de Él para llevarnos al arrepentimiento. ¿Hay trabajo en esto? ¿El arrepentimiento? No. Nada más es un cambio de actitud que Dios da. ¿Podemos jactarnos que nos arrepentimos? No, no es nuestro trabajo. Vamos al último, el cuarto cosa que tienes que hacer para ser salvo. Y otra vez, realmente esto no es obra, no es trabajo nuestro. Si vamos a Juan capítulo 1, y miramos el versículo 12. Juan 1, 12. Juan 1, 12. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, interesante, nos dice, tienes que recibirle. ¿Recibir a quién? A Él, a Jesucristo. Si quieres ser salvo, tienes que recibirle. ¿Qué significa recibir? Pues, si vas al diccionario, es bien fácil ir al diccionario. Y siempre aclara cualquier duda. Recibir es dar la bienvenida. Es sumisión a Él en una relación personal. ¿Has recibido a alguien en tu casa? Han tocado y tú abres la puerta y tú les das la bienvenida. ¡Pase! ¿Eso es trabajo? ¿Dar la bienvenida? No, no es trabajo. No hay nada de trabajo. Nada más puro gozo, ¿verdad? Tengo visita. Hoy vamos a tomar Coca-Cola. Lo he tenido guardado ahí para la visita. ¿Por qué digo eso? Porque solamente tomo Coca-Cola cuando ustedes vienen a mi casa para los estudios. El resto del tiempo, nada. Me gozo cuando voy a tener visitas. Pero recibirle a alguien no es trabajo. Más bien es trabajo que ellos vinieron a ti. Y someterte a Cristo no es trabajo. Es una relación personal. Si vamos a Gálatas capítulo 4 en el versículo 6. Gálatas 4, 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Aquí nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí dice, Dios envió. ¿Dios envió a quién? A Cristo. Cristo murió, pagó el precio para nosotros. Y luego, cuando creemos, le recibimos, Dios es el que manda al Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Cuál fue el trabajo nuestro?
¿Hiciste trabajo para que el Espíritu Santo entrara en ti? No. Él hizo el trabajo de entrar. Tú nada más le recibiste. ¿Quién es que envió? Dios. ¿Hay trabajo en esto? No. Realmente no. Pero todos dicen, si quieres ser salvo, si quieres obtener la vida eterna, tú tienes que creer, tú tienes que invocar, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que recibir el regalo, recibirle a Él. Y a la final, que tú crees, que tú invocas, que tú te arrepientes, que tú recibes a Él, es toda la obra de Dios. Tú no has hecho nada. Dios ha hecho todo. Pues vamos a cerrar con Tito 3:5. Y aquí en Tito 3:5 no hay cita más insistente sobre esto. Tito, ya me pasé, estoy en Pedro, Hebreos, Tito, queremos Tito. Otra vez pasé. Tito 3:5. Aquí dice, hablando de la salvación, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por nuestras obras, sino por su obra. ¿Cuál era su obra? Misericordia. ¿Cuál era su obra? Lavamiento, regeneración. ¿Quién hace eso? Dios, no nosotros. Él es el que nos lava. Y Él es el que nos da el Espíritu Santo. Viene a morar en nosotros. Súper claro. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Me extraña. Me extraña cómo se han olvidado de las palabras de poder. ¿Cuáles son las palabras de poder? Dios, mi Salvador. Dios, mi Salvador. ¿Tú puedes decir eso? Dios, mi Salvador. ¿Realmente Él es el que te ha salvado? ¿O tú todavía andas tratando de justificarte ante Dios y los hombres? ¿Ves? Trabaje para la comida que es para vida eterna. Trabaje. Trabaje correctamente para ser salvo. ¿Y cuál es ese trabajo? Creer, invocar, arrepentirse, recibirle a Él. Que realmente no es trabajo, es el trabajo de Él. Pues vamos a inclinar nuestros rostros. Posiblemente hay alguien aquí que nunca ha escuchado esto, que estaba y está confiando en sus propias obras para salvarse. Pues este es el momento de hacer un cambio y confiar en la obra de Cristo para recibir el perdón y la justificación. Cree en Él. Pide ayuda de Él. Invócale. Arrepiéntate de tus pecados y recibe el regalo de Dios, la vida eterna. Pues vamos
a cerrar en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Qué tan claro es que tú eres el Salvador y tú quieres salvarnos. Ayúdanos a impartir este mensaje a todo el mundo, porque parece que todo el mundo está obrando en ignorancia, tratando de justificarse. Perdónalos y concédeles. Por favor, concédeles el arrepentimiento para que puedan ser salvos. Gracias por Cristo. Gracias que Él hizo todo, Él obró, Él trabajó, Él ha hecho todo. Y nada más tenemos que descansar en lo que Él ha hecho. No tenemos que obrar. Qué palabras tan poderosas. Dios mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.